directiva del capítulo de psicofarmacología, y en nombre del capítulo queremos agradecerles a todos por compartir con nosotros esta actividad que realizamos todos los últimos sábados del mes con el capítulo de psicofarmacología de APSA. Y antes de arrancar, queremos agradecerle especialmente a Max Esoni, que es el prosecretario de la comisión directiva de APSA, que nos está ayudando en el backstage tecnológico de la actividad, así que gracias, Max, por darnos esta mano. Voy a aprovechar antes de arrancar con la actividad para pasar el aviso del curso del capítulo, que se llama Manejo Clínico Práctico de Efectos Adversos en Psicofarmacología. El curso arranca el último sábado de mayo y dura 5 meses, va a ser del 10 a 14, va a versar sobre los manejos de efectos adversos de los psicofármacos, y para quien quiera tener más información puede consultar a través de la web en cursos APSA o en la web del instituto. Bueno, vamos a pasar a presentar la actividad del día de hoy. En principio, desde el capítulo queremos agradecerle mucho a nuestros 3 invitados de lujo de hoy, que la verdad que con la mejor predisposición aceptaron la invitación para poder ayudarnos a saber un poco más acerca de esta situación mundial que estamos atravesando durante la pandemia. De verdad me sentí, cuando los contacté y lo compartí con con toda la comisión del capítulo, esta predisposición, estas ganas de poder participar, incluso de pensar la actividad en conjunto. Son 3 los disertantes hoy. En primer lugar, de 10 a 11 vamos a escuchar al doctor Waldo Belloso. Waldo es médico especialista en infectología y farmacología clínica, es profesor titular de farmacología, también fue subadministrador de ANMAT, y tiene como 800 trabajos indexados en PubMed publicados. Waldo nos va a hablar de los tratamientos que están en investigación en este momento para el tratamiento del COVID. Después seguimos con la doctora Romina Lister. Romy es médica pediatra, ella va a contar con el tiempo más o menos de 11 a 12, es especialista en el desarrollo de vacunas, es investigadora del CONICET y de la Fundación Infant, y además es profesora adjunta de la Universidad de Vanderbilt. La idea es que Romina haga la presentación de 11 a 12, que incluyamos preguntas para ella. Y por último, en tercer lugar, la doctora Naría de Cristófano, que es jefa de infectología pediátrica y miembro del Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano, y también coordina la Comisión de Pediatría de SADI, nos va a contar un poco y vamos a poder dialogar con ella sobre cómo cuidarnos frente a la infección, cómo controlar el contagio. Bueno, si les parece bien, arrancamos con Waldo, ¿sí? Hola, Waldo. Hola, buen día a todos. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Conozco a varios de los espectadores y conozco también a algunos de los panelistas, como dijo Paula antes, con Romina y con ella estuvimos en la cátedra de farmacología, y bueno, con Paula trabajamos algunos años juntos, así que bueno, muy contento de poder compartir con ustedes estos minutos. Como para dar un marco general a lo que vamos a conversar, lo que combinamos con Paula era empezar con una idea general de cómo está la situación de la epidemia en este momento en Argentina y en relación a otros países de América. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto, ¿Sí? Waldo. Sí. Ok, bueno, entonces arrancamos primero con un resumen breve de cómo es la situación actual de la epidemia en Argentina y la comparación de la Argentina con otros países de la región. Y después ya nos abocamos al tema de los tratamientos, de la evidencia tan escasa que tenemos hoy para justificar las recomendaciones terapéuticas, y sobre qué se está investigando y qué hacemos hasta la vacuna, como para dar marco a la charla de Romina después, que nos va a hablar de probablemente el área de desarrollo más importante en investigación. El día que tengamos una vacuna eficaz, todo el interés del desarrollo de los tratamientos farmacológicos va a pasar lógicamente a un segundo plano.
Estas son las últimas imágenes que mostró el Ministerio de Salud. Hoy por hoy tenemos un poco más de casos, alrededor de 3.600, pero la verdad es que la situación no cambia demasiado. Lo que quiero mostrar con este gráfico es que, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, lo que vemos día a día no es un aumento exponencial de los casos, sino que es un aumento más o menos lineal. Hay entre 100, 200, ayer hubo un poco más, pero hay alrededor de un número más o menos estable de casos nuevos por día. Eso da una idea muy concreta de cómo está circulando el virus y cómo es la epidemia en nuestro país. A eso podríamos sumar la iniciativa que se inició en el día de ayer del testeo de anticuerpos de manera voluntaria. Se testearon 400 personas en los trenes y según dijo el ministro, no habían encontrado ningún caso positivo, lo cual eso también desde el punto de vista epidemiológico nos muestra que la circulación del virus aparentemente sería baja. En el otro gráfico, lo que quiero mostrar es que la distribución de los casos es claramente irregular. Se concentra, como es de esperar, en las grandes ciudades, en los conglomerados urbanos, pero también hay algunos lugares en donde hay mayor número de casos, se concentran casos a pesar de no tener tanta densidad poblacional, como por ejemplo en la provincia del Chaco. Pero claramente la distribución de la epidemia no es uniforme, no es homogénea, y eso también da pie a la consideración que se está haciendo en este momento de la liberación de algunas actividades en el contexto de la cuarentena, de manera discrecional o de manera diferencial en lugares donde circula más el virus y lugares donde circula menos. En cuanto a los casos y la letalidad, comparado Argentina con otros países de la región, nosotros estamos en una letalidad de alrededor del 4.8, la letalidad en el mundo es alrededor de 7, 8, en Europa es un poquito más, alrededor de 10, pero fíjense que hay algunas diferencias en la región, donde Argentina ocupa un lugar relativamente intermedio tirando hacia abajo, pero hay países en donde la letalidad es un poco mayor, como por ejemplo en Brasil, en Ecuador, en México o en Bolivia, y otros países en donde la letalidad es menor. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de letalidad nos estamos refiriendo a la relación entre los casos las personas fallecidas sobre la totalidad de casos confirmados. De modo que la tasa de letalidad es una tasa absolutamente dependiente de la magnitud del testeo. Por eso es que, en términos generales, hoy por hoy, la letalidad es una de las tasas que más se está haciendo referencia, pero progresivamente se está empezando a hablar más de mortalidad, que toma como denominador la población total. En relación a países de Europa, por ejemplo, que está en el gráfico de la derecha, podemos ver que la letalidad en países de América Latina es bastante menor, lo cual también está indicando distinta situación respecto de la progresión de la epidemia. La epidemia claramente es más vieja, entre comillas, en países de Europa que en países de América. Estamos en distintos momentos epidemiológicos. Y como hablábamos recién de los testeos, en este gráfico se puede ver en distintos colores cómo se fue testeando en distintos países del mundo. Hay países como por ejemplo Corea del Sur o Singapur que testearon mucho desde el principio de la epidemia, otros países como Alemania que también han testeado mucho, y Argentina está en una situación bastante relegada en este sentido, estamos testeando poco. Sin embargo, en las últimas semanas, diría yo, semana o 10 días, ha aumentado la cantidad de testeos en el país. Según la información del Ministerio, se está testeando alrededor de 2.300 a 3.000 pacientes por día, lo cual da una tasa de testeo por cada millón de habitantes de 864. Esto, si bien es mejor que lo que teníamos hace 10 días o 2 semanas atrás, claramente indica que estamos testeando menos de lo que deberíamos. El aumento del testeo también está reflejando la modificación de la definición de caso de sospecha, que en los últimos días se ha ido flexibilizando o ampliando.
En estos gráficos lo que quiero mostrar a la izquierda es la distribución de los casos confirmados por grupo etario, y a la derecha la distribución misma de la letalidad en función de los grupos etarios. Lo que quiero remarcar en esta diapositiva son dos cosas. Por un lado, el dato que está recuadrado en la parte de abajo de la imagen, en donde dice que la mediana de edad de los casos confirmados es de 44 años. Esto es lo que sucede en Argentina, y es bastante similar a lo que está sucediendo en algunos otros países, sobre todo del Cono Sur. Pero es diferente de lo que sucede en países de Europa o, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la mediana de edad de los casos confirmados es mayor. Y lo mismo sucede con la mediana de edad de los pacientes que ingresan a hospitalización o a unidades de terapia intensiva. Este punto es muy importante porque en algún aspecto podría estar ayudando a comprender por qué existe esta diferencia de la tasa de letalidad entre distintos países. El otro punto que quiero remarcar en el gráfico de la derecha, respecto de la letalidad en su distribución por edad, es que, como pueden ver, la línea esta roja empieza a aumentar a partir de los 55 años para arriba. Y realmente no se ve una diferencia en cuanto a la pendiente de la curva entre los 60 y los 65 años. De modo que toda la discusión en la que estamos embarcados respecto de si tiene que ser 60, 65 años el plazo o el umbral a partir del cual se liberen o se restrinjan actividades o permisos de circulación, etcétera, no diría que es estéril, pero me parece que por lo menos no tiene un sustento científico. La verdad que, como podemos ver, la curva va progresando de manera uniforme a partir de los 55 en adelante. Entonces, eso es lo que tiene hoy el sustento de la epidemia en nuestro país. Si comparamos la epidemia en nuestro país con otros países de América Latina, podemos ver que, ahí puse como ejemplos, México, Ecuador, Chile y Brasil. La distribución de los casos tampoco es uniforme y se concentra obviamente en algunos conglomerados urbanos. En México esto es bien evidente. México es muy interesante porque, a pesar de estar en el hemisferio norte, su epidemia se comporta de una manera bastante más parecida a la de otros países de América Latina que lo que sucede en su país vecino, que es Estados Unidos. Y un ejemplo bien concreto de la distribución desigual o no homogénea es el caso de Ecuador, en donde prácticamente la totalidad de los casos se está concentrando en la provincia de Guayas, que es donde está la ciudad de Guayaquil, a pesar de que en los últimos días se han empezado a ver mayor cantidad de casos en otras ciudades. En cuanto al número de casos, estas curvas lo que permiten mostrar es la evolución del número nuevo de casos por día. Es lo que les mostraba antes en la curva de Argentina, y acá lo vemos en comparación con otros países de América del Sur. Podemos ver claramente que las curvas de Argentina y Chile se manejan de una manera similar, que la curva de Ecuador tuvo un pico muy importante al principio, todo el mundo está al tanto de lo que sucedió en Guayaquil, y que en este momento, a partir de la toma de distintas medidas de salud pública, se está recién empezando a aplanar, y vemos con mucha preocupación el aumento de casos en Perú y Brasil, lógicamente, a partir de la discrepancia de medidas que se han tomado en distintas partes del país. Fíjense a la derecha cómo esta evolución respecto de los casos nuevos por día se puede comparar con lo que está sucediendo en países de América del Norte, o América del Norte y Central, o en el gráfico de abajo, en países de Europa, en donde en la mayoría de ellos la cantidad de casos nuevos por día no es mayor, y en muchos casos es día a día menor. Esto también está indicando distintos momentos de la epidemia. Un dato tal vez más ilustrativo en relación con esto es el tiempo que se tarda en cada uno de los países hasta que se duplica la totalidad de casos. La mediana en el mundo es de 17 días en este momento, pero obviamente esto está reflejando realidades absolutamente diferentes. En Estados Unidos es de 15 días, en Argentina es de 16 días,
y en algunos otros países de la región el tiempo hasta que se duplica el número de casos es de 9 días. En todo caso, lo que podemos ver aquí es que con las variantes que estamos comentando, de todas maneras, no se observa en todo el mundo un aumento exponencial de casos. Esto está reflejando la eficacia de distintas medidas de control. Como les comentaba antes, la tasa de letalidad es dependiente de la tasa de testeo, pero la tasa de mortalidad lo que refleja es la cantidad de fallecidos sobre la totalidad de habitantes, o por millón de habitantes. Y ahí en el gráfico de la izquierda podemos ver que la mortalidad de esta pandemia es bastante más similar, bastante más homogénea en distintos países de la región que lo que era la tasa de letalidad. Lo cual esto también está indicando que a distintos niveles de testeo, distinta es la realidad que puede reflejar la tasa de letalidad, y que cuando lleguemos al final de esta epidemia y sepamos bien cuál es el denominador de la cantidad de casos, seguramente la mortalidad estará por este tipo de valores. A la derecha podemos ver que la tasa de mortalidad por millón de habitantes en Estados Unidos y en algunos países de Europa, puse ahí Francia como referencia, es absolutamente distinta, y eso obviamente está reflejando distintos momentos de la epidemia. En cuanto a la cantidad de muertes nuevas por día, vemos ahí también que las curvas de Argentina y Chile son similares, que la curva de Ecuador tiene el mismo comportamiento que ya les mostré, y las curvas de Perú y Brasil tienen un incremento realmente llamativo. Mientras que en comparación con los países de Europa, la mortalidad diaria en muchos de estos países ya está decayendo o siendo cada vez un poquito menor que el día anterior. Desde el principio de la epidemia, tanto en Argentina como en muchos otros países, lo que se hacen son estimaciones de la cantidad total de pacientes que pueden aparecer y modelizaciones a partir de distintos números de la tasa de replicación de la epidemia, ¿no? Entonces, desde el momento inicial en donde se tomaron las medidas de restricción de la movilidad y las medidas de cuarentena, se empezó a modelizar qué pasaría si las estrategias de contención de la epidemia no son eficaces o si sí lo son. Y en este contexto, bueno, el escenario pesimista, en donde las medidas de control no fueran eficaces y donde la curva progresaría de manera incontrolada, estaríamos en este terreno en donde prácticamente 30 millones de personas podrían llegar a infectarse con una saturación del sistema sanitario muy rápida. El escenario más optimista, que es el escenario del control efectivo, pone otros números completamente diferentes, con un aplanamiento de la curva similar a lo que con muchas reservas uno puede ver lo que están reportando en la epidemia china. Entre medio hay escenarios intermedios tempranos y tardíos. Este es el escenario intermedio temprano, que es el que hasta ahora ha guiado las conductas, en donde, fíjense que se considera que las medidas serían eficaces a partir del 31 de marzo, lo cual es lógico, teniendo en cuenta que las medidas se tomaron a partir de mitad de marzo. Y el efecto de estas medidas se retrasa por lo menos 2 semanas. Acuérdense que cuando hablamos de los casos de la epidemia, estamos refiriéndonos, los casos de hoy son los contagios de hace 2 semanas, y los fallecidos de hoy son los casos confirmados de hace 2 o 3 semanas. De modo que en estas tasas que nosotros estamos mostrando, siempre hay un retraso en los números que nosotros analizamos. La epidemia hoy nos muestra una cara de lo que sucedía hace unos días. Este escenario intermedio temprano nos da una cifra, esto es los cálculos que se hicieron al inicio de la epidemia, de alrededor de 250.000 personas en total infectadas hasta en total de la pandemia, de la epidemia en Argentina. La verdad es que los números que estamos viendo, como les mostraba al principio, están indicando que este escenario intermedio temprano, si bien podría ser el más correcto, aún así está siendo mejorado por las cifras reales que tenemos, por lo menos hasta el día de hoy.
Esto de ninguna forma significa cantar victoria, porque todavía lo peor no ha llegado, pero sí nos da una pauta de a qué nos tenemos que preparar si los números continúan siendo los que estamos viendo hasta este momento. El escenario intermedio tardío es algo intermedio entre lo que decía recién y el escenario original que les mostré, pero fíjense, simplemente lo muestro para que vean la enorme variabilidad de el resultante de uno u otro modelo. Fíjense que en el escenario intermedio temprano llegaríamos a junio-julio con 250.000 casos o menos, mientras que en el escenario intermedio tardío estaríamos en los 2 millones, o sea que la variabilidad, o sea el impacto de pequeñas variaciones en el R0 o en la eficacia de las medidas de control, tiene tremendas consecuencias respecto de cómo va a impactar eso en el sistema sanitario. Hablando con distintos colegas de distintos países de América, sobre todo, y también de España, podemos ver que los principales determinantes de la epidemia en América Latina son los mismos que lo que sucede en España y en otros países de Europa. Básicamente son estos cuatro: la oportunidad de las medidas de salud pública, cuándo sucedió el cierre de escuelas, el cierre de fronteras, la suspensión de espectáculos públicos, etc. La efectividad de la cuarentena en cuanto a su extensión y su tasa de cumplimiento, cuál es la extensión del monitoreo, el alcance, la oportunidad y la eficiencia de los testeos, y cuál es la articulación entre los subsectores de salud, sabiendo que esta es una realidad muy compleja en Argentina y en otros países de Latinoamérica del mismo modo. Si miramos la situación de nuestro país, no voy a ir uno por uno con todos estos puntos, pero en términos generales lo que podemos ver es que distintas medidas de aislamiento, de cuarentena, de cierre de fronteras, de suspensión de clases, etc., se han tomado en Argentina en comparación con otros países de una forma mucho más precoz. Y eso, como dije antes, puede ser el principal determinante de que la curva hoy por hoy sea la que es. Y eso no significa de ninguna manera una invitación al triunfalismo, pero sí el refuerzo de que las medidas tienen algún impacto. Con esto completo el panorama de la situación de la epidemia en Argentina y en América Latina, y vamos hacia el tema de los tratamientos. Todos ustedes, o la mayoría, estarán muy familiarizados con esta imagen, que es la que indica cómo es el desarrollo de medicamentos hoy por hoy en situación normal, digamos. En situación normal, el desarrollo de medicamentos se basa en el conocimiento de una enfermedad, en la identificación de blancos de acción potenciales para las drogas, en el conocimiento de cuál es la actividad biológica de cada uno de estos blancos y la selección del principal blanco de acción, y a partir de ahí un testeo sistemático de decenas de miles de compuestos para ver cuál es el que encaja mejor en el lugar, en el sitio de acción que nosotros hemos identificado. A partir de ahí un proceso de selección preclínico hasta llegar a los ensayos clínicos. Y como pueden ver, este es un proceso extremadamente ineficiente, porque de 10.000 moléculas, o 15.000, o 5.000, una sola termina llegando hacia el mercado con un medicamento útil o aprobado. De modo que ya de por sí, este mecanismo, en situación fuera de pandemia, en situación normal, es un mecanismo de desarrollo altamente ineficiente. ¿Qué pasó acá con la epidemia, en donde no tenemos el tiempo para poder hacer este tipo de desarrollos? Bueno, se intentó acortar camino, ir por atajos, tratando de reubicar o probar estrategias terapéuticas que se habían probado para algunos virus de la misma familia y bastante parecidos en su estructura genética, como por ejemplo el SARS. Entonces se tomaron tratamientos que se habían utilizado para el SARS. Recordemos también que el SARS
en su pico máximo de auge no duró más de 6 meses, de modo que tampoco es una enfermedad que se experimentó tanto, ni tampoco que se conoce tanto. Pero bueno, se echó mano de lo que había, digamos, y a partir de experiencias de tratamiento sobre SARS, ¿no? Pensando que, bueno, si es de la misma familia y si tiene una contextura genética más o menos parecida, debería funcionar. Bueno, la verdad es que, digamos, probar drogas ya conocidas nos da alguna ventaja respecto del análisis de seguridad, porque la seguridad de esas drogas ya es más conocida, y eso es un punto a favor. Ahora, respecto de la extrapolación de datos de eficacia, la verdad es que uno no podría pensar que el éxito en una nueva enfermedad debiera ser, al menos debiera ser tan similar como lo que fuera la historia natural de las enfermedades, ¿no? Pero bueno, yo pensaba, bueno, igual familia, parecida con textura genética. Bueno, yo tengo sobrinas trillizas, son de la misma familia, son parecidas, pero sería como pensar que a cada una de ellas le tengo que dar lo mismo o que pretenden lo mismo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos, no me parece tan raro que los ensayos que se hacen en este tipo de contextos terminen siendo negativos o que no den el resultado que uno espera, ¿no? La verdad es que si ya es un proceso de por sí ineficiente, fuera de contexto de pandemia, cuando hacemos este tipo de atajos, la verdad que encontrar algo que sea realmente eficaz o útil sería casi, bueno, no quiero decir la palabra milagro, pero bueno, sería bastante poco probable. Les quiero mostrar cómo es el mecanismo habitual de lo que se llama anclaje o docking de moléculas, que es la forma con la cual analizamos la posibilidad de utilizar compuestos nuevos para blancos de acción identificados. Para eso necesitamos empezar por conocer la estructura tridimensional de las proteínas que actúan como receptores. Tenemos que identificar, como dije antes, cuáles son los principales receptores sobre los cuales queremos actuar, y a partir de conocer la estructura tridimensional o la modelización de la estructura tridimensional, empezar a probar distintas sustancias. Esto es lo que se hace, esto es un mecanismo que en farmacología se llama High Throughput Screening, es el proceso de cribaje de alta eficiencia, hasta encontrar la molécula que mejor se adapta a los sitios de acción que uno identificó del receptor o de los receptores. Después se puede hacer alguna pequeña modificación de la molécula como para darle mejor anclaje, y esto es lo que finalmente después se continúa el desarrollo en la etapa preclínica y en la etapa clínica. Como dije antes, nosotros en este momento, en el contexto de la pandemia, no tenemos esos plazos, esos tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos dos cosas para también acelerar los plazos de este proceso que sigue siendo igualmente ineficiente. Uno es lo que se llama el docking virtual, es decir, no se hace un análisis real de cada uno de los compuestos posibles sobre la proteína, o sobre los sitios de acción de la proteína, sino que lo que se hace es un docking virtual, es decir, se analiza la estructura tridimensional in silico, o sea, en computadora, y se va viendo cuáles de los compuestos o moléculas se pegan mejor a esos sitios de acción. Esto genera más velocidad, obviamente, pero tiene un problema, que es que nosotros no podemos discriminar a priori por el docking virtual cuál de los sitios de acción es el mejor, cuál de los sitios de acción a los que nosotros podemos acceder tiene mayor actividad biológica, porque no estamos viendo ni el receptor ni el compuesto de verdad, sino que estamos viendo una representación en computadora. Y a eso le agregamos otro problema, entre comillas, más, que es que no tenemos la posibilidad de analizar, o tenemos la posibilidad, pero preferimos no hacerlo, digamos, analizar compuestos que aún no tengan aprobación como drogas. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo para analizar todos los aspectos de seguridad de estos fármacos. Entonces, simplemente lo que hacemos es ir al cajón de herramientas, ir al baúl de los recuerdos, y mirar de medicamentos o compuestos que ya tienen aprobación, que ya se usan para otras cosas, cuáles de ellos podemos reposicionar para hacer este mecanismo de análisis sobre los sitios de acción que hemos identificado. Eso es lo que se llama reposicionamiento de drogas. Este es un
proceso bastante frecuente en farmacología, y de hecho ustedes como psiquiatras lo conocen muy bien, porque una de las áreas más activas en el reposicionamiento de fármacos es la de los psicofármacos, ¿no? Basten como ejemplos el valproato, la lamotrigina, el bupropión, digamos, drogas que originalmente se desarrollaron para un fin y que finalmente se les encontró otro nicho u otros nichos. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy por hoy. Lo que tenemos es un proceso de aceleración de todo este desarrollo mediante docking virtual, mediante reposicionamiento de fármacos, pero nada de eso va a hacer más eficiente el proceso que ya de por sí es extremadamente ineficiente, como les contaba antes. O sea, este es el escenario en el cual estamos construyendo evidencia hoy por hoy. Digo, como para que después no nos sorprendan los resultados de los ensayos clínicos, o al menos de aquellos que se hacen de manera más seria. A partir de la identificación de los blancos de acción del virus, podemos encontrar distintos compuestos, sobre todo por el docking virtual o por el docking real, que podrían tener utilidad potencial sobre distintos de los pasos secuenciales del ciclo vital del virus, en este caso del coronavirus. El virus es un virus de ARN, por lo tanto tiene que utilizar una replicasa, una ARN polimerasa ARN dependiente, que es como una especie de transcriptasa inversa, para poder hacer sus copias el virus. Por lo tanto, no es raro que al tener una ARN polimerasa ARN dependiente se prueben algunos antirretrovirales también. El virus también tiene proteasas, que también llevaron a la idea de poder analizar inhibidores de proteasas que vienen del ámbito de los antirretrovirales, en su potencial utilidad contra este virus. Pero bueno, la verdad es que todo el espectro sobre el cual uno puede actuar es un gran número de proteínas, muchas seguramente serán muy accesorias y solamente algunas las más importantes, pero la verdad es que las posibilidades son muy, muy grandes, y en algún punto creo que no se están aprobando, no se están probando o aprovechando de la manera que se podría. Un punto interesante para comentar es el tema de la cinética viral y la respuesta inmune al COVID, digamos, porque, por un lado, muchos de los ensayos clínicos que se hacen con fármacos están orientados a analizar la cinética de excreción viral, el viral shedding en inglés, ¿no? Que es como un punto de desenlace secundario, un desenlace, podríamos llamarlo subrogante, o predictivo, mejor dicho, y en ese punto es muy importante recordar que la excreción viral comienza desde antes de la aparición de los síntomas, empieza, según los últimos datos, a partir de 2 o 3 días antes, y hace un pico medio día antes del inicio de los síntomas en los pacientes, y los primeros días de los síntomas son aquellos en donde la carga viral o la excreción viral es mayor, y por tanto es mayor la posibilidad de contagio. Por otro lado, la aparición de los anticuerpos es algo que se está estudiando muy detenidamente. Es muy difícil por ahora hacer este tipo de análisis, y de hecho los análisis que se han focalizado en la detección de anticuerpos neutralizantes por ahora han fallado, pero va a ser muy, muy importante contar con técnicas que nos permitan analizar adecuadamente y de manera cuantitativa la presencia de anticuerpos neutralizantes, porque eso es lo que nos va a dar realmente la pauta de cuándo un paciente se ha recuperado por completo, y cuándo deja de ser contagioso. Este gráfico se ha popularizado en los últimos días, es una simplificación, pero la verdad es que creo que merece la pena comentar, porque las etapas que plantea son lógicas. La primera etapa de la enfermedad es aquella en donde lo que predomina es la carga viral, como ya les acabo de decir,
la carga viral pica un par de días antes del inicio de los síntomas, de modo que en estos primeros días, en estas primeras etapas del tratamiento, sobre todo cuando uno identifica pacientes a partir de los síntomas, probablemente la estrategia más razonable sería aquella que apunta a blancos de acción con antivirales. Mientras que en una segunda etapa ya viene la etapa del daño pulmonar, que se sucede de la tercera etapa de la inflamación o hiperinflamación, que es la que genera el distrés respiratorio y las consecuencias posteriores, y ahí es donde la importancia de las drogas antiinflamatorias empieza a ser mayor. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que se conoce o qué es lo que se ha experimentado hasta este momento. Como les dije, si bien las posibilidades respecto de compuestos que actúan sobre distintos blancos de acción del virus son mucho mayores, hasta ahora la investigación se ha restringido a algunos compuestos porque son aquellos que se habían probado en SARS o en ébola o en algunos otros virus relativamente similares, pero bueno, se ha focalizado todo, les diría, en estas estrategias terapéuticas, en lopinavir, ritonavir, muy poquito en otros antivirales, en remdesivir como un antiviral experimental, en hidroxicloroquina e ivermectina como drogas que vienen claramente del área del reposicionamiento, y en el plasma de convalecientes, mientras que la acción inmunomoduladora estaría más centralizada en esteroides, en tocilizumab, que es un fármaco, no es experimental, se usa ya para otras enfermedades como artritis reumatoidea, otros fármacos como la colchicina, y probablemente algunos otros inhibidores de JAK5. En cuanto al lopinavir, ritonavir, que da toda la impresión de que su cuarto de hora ya está pasando, y bueno, en todo caso dejo para las preguntas, opiniones respecto de por qué sucedió esto con lopinavir, ritonavir, pero bueno, lo cierto es que es uno de los fármacos que se analizaron inicialmente y formaron parte de las primeras pautas de recomendaciones de tratamiento, y aún hoy se utiliza mucho en tratamientos, porque se había probado sobre todo en conjunto con interferón para SARS, incluso para MERS. Y en este contexto, vale la pena recordar que tanto lopinavir y ritonavir tienen una acción in vitro que requiere concentraciones bastante más altas que lo que se obtienen en pacientes con las dosis habituales de uso, y las concentraciones que se obtienen a nivel pulmonar son aún menores. De modo que esto es un dato también de alarma para entender los resultados de los ensayos clínicos que se han empezado a hacer con lopinavir, ritonavir. El ensayo clínico que se publicó en New England Journal of Medicine, que la verdad es que es casi una proeza que se haya hecho en tan poco tiempo, mostró que no había diferencias en el objetivo primario, que era morbilidad, ni tampoco en la mortalidad entre pacientes que recibían lopinavir, ritonavir versus los que no lo recibían. De modo que fue un estudio de resultado negativo, y a partir de acá hay muchas pautas de recomendaciones de tratamiento que empezaron a ir quitando a lopinavir, ritonavir de su listado de drogas recomendadas. En cuanto a otros antivirales, les comentaba el caso del remdesivir, que es un antiviral experimental del laboratorio Gilead, que se había utilizado contra SARS, contra MERS y también contra ébola. Y por ahora no tenemos datos muy concretos de la utilidad de remdesivir. In vitro parece ser un fármaco que actúa bien sobre el coronavirus, sobre el SARS-CoV-2. Lo que sí hay es un artículo del uso compasional de remdesivir, que lo que está reflejando es nada más que el uso de manera no controlada, es decir, no comparativa, de remdesivir sobre pacientes con COVID-19. En este contexto, los datos
parecen ser interesantes, pero obviamente nosotros no podemos sacar conclusiones muy firmes a partir de un estudio que no tiene comparativo. Pero bueno, simplemente si uno pensara que la tasa de mortalidad de los pacientes en terapia intensiva en muchos lugares se aproxima al 50%, esta podría ser un indicio de que el remdesivir pudiera ser efectivo. Pero bueno, nunca lo podemos tomar como dato definitivo, sino como, en todo caso, generador de hipótesis. La eficacia potencialmente del remdesivir, obviamente que también va asociada a la disponibilidad de otras medidas de soporte, como oxigenoterapia, y en función también de la edad y de otros factores de riesgo de los pacientes tratados. Hay algunas estrategias de antivirales que ya mostraron que son claramente ineficaces. En principio la ribavirina es una droga que actúa muy bien sobre la replicasa, pero las concentraciones que se requieren in vitro para actuar sobre COP2 son mayores a las alcanzables por la dosificación habitual de ribavirina en seres humanos, y además ya sabemos que es una droga que es bastante tóxica a partir de su implementación en el tratamiento de hepatitis C. Ya comenté lo del ritonavir, el oseltamivir demostró ser ineficaz también para coronavirus, y el darunavir, que se había utilizado al principio en algunas pautas de recomendaciones de tratamiento, la misma casa fabricante mostró que en realidad no tiene actividad contra las principales proteasas del coronavirus, que no son exactamente iguales a las proteasas del VIH. En cuanto a la hidroxicloroquina, uno de los fármacos que más prensa ha tenido en las últimas semanas, es un fármaco claramente que viene del área del reposicionamiento, es un fármaco antipalúdico, un inmunomodulador, y tiene por lo menos dos mecanismos de acción principales. Por un lado, aumenta el pH de las vesículas lisosomales, con lo cual genera un ambiente poco propicio para todo lo que entre a través de lisosomas a la célula, entre ellos el virus, y también actúa a nivel del procesamiento en el aparato de Golgi. De modo que, desde el punto de vista de la acción, podría ser relativamente interesante. A nivel in vitro, las concentraciones que se requieren son fácilmente conseguibles con las dosis que se utilizan normalmente. Recordemos que es una droga muy liposoluble y que se concentra en el interior de las células. Sin embargo, hasta el momento, toda la evidencia clínica que tenemos es muy, muy endeble de hidroxicloroquina. Bueno, todo el mundo estará al tanto de los estudios que se publicitaron tanto de los franceses, de la gente de Marsella, pero en realidad estos son estudios no randomizados, son estudios abiertos, en donde los criterios de inclusión de pacientes eran demasiado laxos, donde los datos que se analizaron en las conclusiones no responden a las hipótesis originales del estudio, donde se sacan conclusiones de pacientes que habían tomado, por ejemplo, acitromicina, medicamento que no estaba previsto en el estudio original, de modo que desde el punto de vista metodológico es un estudio francamente criticable, y a eso se agrega datos más recientes de problemas de otros estudios con hidroxicloroquina, y más que nada el dato de la toxicidad de la hidroxicloroquina, incluso con el dato más reciente de la muerte de 11 pacientes en un estudio en Brasil, pero que en realidad lo que comparaba era dosis bajas contra dosis altas de hidroxicloroquina. Y obviamente es una droga que es muy tóxica, que puede generar toxicidad diversa, tanto gastrointestinal como toxicidad ocular, que es una de las más frecuentes, y fundamentalmente la posibilidad de arritmias cardíacas. De modo que hay que tener muy presente la posibilidad de la prolongación del intervalo QT, medir el intervalo QT, hacer electrocardiograma previo a los pacientes que eventualmente recibieran hidroxicloroquina, y desde ya, lógicamente, desalentar cualquier idea de automedicación
o de utilización preventiva de la hidroxicloroquina, dado que es un fármaco cuya eficacia no conocemos y cuya toxicidad es mucho mayor que la mínima. En cuanto a la ivermectina, también es un fármaco que viene del reposicionamiento y que también interferiría en la entrada de proteínas virales, pero en este caso en el núcleo. Es un fármaco que también tiene varias acciones y que siempre que hay un germen nuevo aparece la ivermectina como un candidato potencial. Yo no sé si es que tiene buena prensa o que realmente funciona bien, pero nunca termina de cumplir con las promesas que se dan. Y en cuanto a los interferones, bueno, ya comenté que interferón se analizó en conjunto con lopinavir, ritonavir para el caso del SARS, y también hay algunos estudios en marcha con interferón en conjunto con lopinavir, ritonavir o en conjunto con otros antivirales, cuyo resultado todavía hoy no disponemos. El mecanismo de acción del interferón es bastante más complejo y también son drogas que se dan por vía parenteral y cuya toxicidad tampoco es mínima. En cuanto a los antiinflamatorios, los corticoides, hasta el momento, si bien están siendo analizados en algunos ensayos clínicos hoy en curso, hasta el momento la mayor parte de las entidades científicas, entidades regulatorias y recomendaciones de expertos lo dan en un segundo plano porque, sobre todo a partir de la experiencia que tenemos en sepsis, los corticoides no generan mayor beneficio en pacientes críticos. En pacientes con influenza, los corticoides generan mayor mortalidad, son contraproducentes. Y en SARS, hasta el momento, hay 25 estudios que fueron inconcluyentes y 4 estudios que muestran un potencial daño a partir del uso de corticoides. De modo que, hasta el momento, la mayor parte de las recomendaciones no incluyen corticoides dentro del espectro terapéutico de COVID. El tocilizumab, como comenté antes, es un fármaco ya probado hace como unos 10 años y que se utiliza para artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias generales, y está empezando a tener algunos datos de su utilización en pacientes con COVID. Desde el punto de vista del mecanismo de acción parece interesante porque es un inhibidor de interleuquina 6, que es una de las citoquinas proinflamatorias más importantes, y por lo menos de manera anecdótica podríamos decir que hay algunos datos de potencial utilidad de tocilizumab en pacientes, sobre todo en pacientes que ya están en terapia intensiva o con enfermedad más grave. Por lo menos creo que es una de las drogas con las cuales vale la pena continuar la investigación, al igual que, como dije antes, otros fármacos antiinflamatorios, ya sea de un mecanismo de acción similar o de otros mecanismos de acción como inhibidores de JAK5. Y un punto muy, muy importante de todo esto es el tema de las interacciones medicamentosas. Porque, como dije antes, estamos pensando en fármacos como hidroxicloroquina, como lopinavir, ritonavir, etcétera, que tienen un historial no muy beneficioso de interacciones medicamentosas. Entonces, bueno, simplemente hay una página web que los infectólogos conocemos mucho y que utilizamos mucho, que es la página de la Universidad de Liverpool. La Universidad de Liverpool generó ahora una página web de acceso gratuito, que está ahí en la diapositiva, la dirección, en donde lista todas las interacciones de los medicamentos experimentales que se están probando para COVID-19, o sea, experimentales para la indicación esta, ¿no? Decíamos que muchos de ellos no son experimentales por su desarrollo. Pero bueno, ¿cuáles son las interacciones entre los medicamentos que estábamos comentando recién y el resto de las drogas que los pacientes pueden recibir?
simplemente para que vean que, sobre todo del lado del lopinavir-ritonavir, otros antivirales, y del lado de la cloroquina, hay muchos fármacos cuya interacción se muestra en amarillo, o en naranja, o en rojo. Esto está indicando que hay una interacción potencial, hay una interacción real, o que hay una contraindicación formal. Ahí simplemente les muestro la parte del gráfico que habla de las interacciones potenciales con antipsicóticos, las interacciones potenciales con ansiolíticos e hipnóticos, porque bueno, son de los fármacos que ustedes más utilizan. Pero con esto quiero decir que, por un lado, vale la pena mirar esta página, y por otro lado, hay que estar siempre advertido de la posibilidad de interacciones medicamentosas que también complican un poco más el panorama de todo aquello que estamos usando sin saber mucho de su utilidad y jugando un poco con su toxicidad. Saliendo del área de la terapéutica farmacológica convencional, dos palabras quiero decir sobre el plasma de convalecientes. La estrategia de utilizar plasma de convalecientes en el tratamiento de enfermedades virales, y virales respiratorias en particular, no es nueva. Se utiliza en muchas patologías, y en muchas de ellas demuestra ser eficaz. De hecho, bueno, no es una enfermedad muy similar a COVID, pero en Argentina tenemos la experiencia de la fiebre hemorrágica argentina, en donde es el tratamiento estándar. Pero también, yendo a enfermedades más similares a COVID, el uso de plasma de convalecientes se ha utilizado para el tratamiento de la enfermedad grave por influenza, y al menos para algunos subtipos de influenza, probablemente para el tipo B, la estrategia del uso de plasma de convalecientes tiene una potencial utilidad bien concreta. Esto se basa en la premisa o en la asunción de que, al transfundir anticuerpos que otra persona ya generó en un paciente que todavía los está por generar o empezando a generar, uno pudiera modificar la historia natural de la enfermedad y complementar los tratamientos que ese paciente ya esté recibiendo. Hasta ahora hay datos anecdóticos de casos o de series de casos de pacientes que recibieron plasma de convalecientes, pero hay, evidentemente, ustedes lo han percibido seguro, un interés muy, muy importante de llevar adelante este tipo de estrategias. De hecho, bueno, nosotros estamos liderando un estudio multicéntrico acá en Argentina, con una red de más de 10 hospitales, para hacer un ensayo clínico de comparación de plasma de convalecientes contra placebo, y estamos en contacto también con el Ministerio de Salud, que está armando una red nacional para homogeneizar la estrategia de aféresis y de transfusión de plasma de convalecientes. Frente al panorama que yo les contaba antes de los tratamientos farmacológicos, el tema del plasma de convalecientes aparece como una alternativa realmente interesante. Y como para ir concluyendo, lo que hice en estos últimos días es analizar uno por uno los ensayos clínicos de COVID que están registrados en clinicaltrials.gov, como para decir, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar de resultados a futuro, o en el futuro próximo, digamos, en las próximas semanas o meses? Porque muchas veces ustedes van a ver presentaciones en donde se lista directamente la cantidad de estudios que se están llevando adelante, que hay más de 500, o la cantidad de ensayos clínicos que se están llevando adelante, o lo que supuestamente se registra como ensayos clínicos en Clinical Trials, que son cerca de 300. Pero la verdad es que, analizando uno por uno, mucho de lo que se presenta como ensayo clínico no es en realidad un ensayo clínico, mucho no tiene grupo comparador, hay mucho cuya hipótesis no resulta plausible, hay muchos estudios que tienen un tamaño muestral insignificante, y hay muchos estudios que tienen desenlaces que no son clínicos, sino subrogantes. Entonces, para tener realmente algún dato concreto de qué es lo
que se está investigando y cuál es la utilidad potencial, y por resultado concreto me refiero a que puede ser tanto positivo como negativo, pero saber de verdad si algo funciona o si algo no funciona, yo creo que en función de lo que les muestro acá, en esta diapositiva, podemos pensar que en las próximas semanas o meses probablemente tengamos datos más concretos de la utilidad de cloroquina e hidroxicloroquina. Respecto del opinavir ritonavir, si bien hay muy pocos ensayos clínicos hoy en curso, algunos están bien diseñados, pero la verdad es que son muy poquitos como para tomar una determinación muy concreta. Algo de remdesivir, porque hay 4 o 5 ensayos clínicos bien diseñados que obviamente están bajo el interés de la compañía que desarrolla el fármaco, van a presentar resultados científicamente válidos, y algún poquito de tocilizumab. Con esto quiero decir que si bien hay mucho interés en la investigación, entiendo que todavía falta mucho, y el interés, a mi modo de ver por lo menos, debería ser mucho mayor que lo que es. Y diversificar un poquito, no solamente en estos fármacos que comenté, sino en otros fármacos que actúen sobre distintos blancos de acción de los identificados a partir del docking o del docking virtual. Eso es por lo menos mi opinión, volviendo a comentar que, sin lugar a dudas, la investigación más importante de todas es aquella que se centra en las vacunas, pero bueno, no sé si el dato lo va a corroborar Romina ahora en un rato, pero no parece muy probable que podamos tener una vacuna eficaz disponible hoy en Argentina en los próximos meses, de modo que todavía tenemos un lapso en el cual el desarrollo de tratamientos va a seguir siendo muy importante, y en ese contexto creo que el interés debería diversificarse, no solamente a esto que yo comenté recién, que está hoy registrado en clinicaltrials.gov, sino también a otras estrategias de combinaciones de fármacos, que entiendo que están subrepresentadas en los ensayos clínicos bien diseñados, y también a estrategias de plasma de convalecientes, que si bien, como dije, hay interés en el mundo y hay como 14 estudios registrados en Clinical Trials, la enorme mayoría de ellos son sin grupo comparador, son para analizar el uso compasivo de plasma de convalecientes, y ninguno que realmente nos dé información, o muy pocos que nos den realmente información científicamente concreta de si esta es una estrategia que vale la pena profundizar o no. Dicho esto, bueno, para cerrar, simplemente quiero cerrar con estos 2 editoriales, uno que salió en Lancet y otro que salió en New England en estos últimos días, que me parecen muy interesantes. El de la izquierda de Lancet habla de la situación en la que estamos hoy viviendo, que es completamente diferente de la normal, en donde estamos tratando de generar evidencia al mismo tiempo que tratamos a nuestros pacientes. Y hablan de la paradoja entre explotación y exploración. Explotación significa usar lo que ya tenemos, exploración, analizar lo nuevo, y hoy estamos en esa paradoja de que intentamos combinar ambas cosas de una forma que no necesariamente nos está saliendo del todo bien. Y por último, el editorial de Jerry Aborn de New England de hace unos días, en donde hablaba claramente que entre todo el daño que ya ha causado esta pandemia, generar la desconfianza del público en general respecto del mecanismo por el cual nosotros los médicos recomendamos y aprobamos medicamentos no debiera ser una de sus herencias. Deberíamos tratar de evitar que la desconfianza del público respecto de cómo manejamos nuestros medicamentos sea otra de las herencias de la actual pandemia. Muchas gracias por su atención, y después quedaré atento para las preguntas. Bueno, Wal, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. No sé si hay preguntas, si alguien quiere preguntarle algo a Waldo.